Hace como quien dice, un mes, 2 meses más o menos, han salido los Ryzen 7000. Un fracaso, por cierto, para mi gusto. Pero ya están hablando de los Ryzen 8000. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de los Ryzen 8000 y a ver qué novedades se supone que nos van a traer. Esta nueva arquitectura se va a llamar Zen 5. Se han complicado mucho estos señores de Ryzen 2, Zen 3, Zen 4. Ahora toca el Zen 5. ¿Y qué dicen que van a tener estos procesadores? Primero, se supone que van a tener un aumento de un 30% el IPC. ¿No se lo cree nadie? Bueno, sí, puede ser, no vamos a discutirlo. Está claro que desde hace años Intel y Ryzen tienen una lucha muy encarnizada, ¿vale? Ahora yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú. Hubo un momento en el que lógicamente Intel estaba muy por encima, porque mientras AMD, que de aquella no era Ryzen, mientras AMD tenía sus procesadores FX, que lo único que tenían de ventaja frente a Intel era el precio, pero sí que es verdad que cuando Ryzen dijo, que aquí estamos nosotros, ahora somos Ryzen y a partir de aquí gobernamos. Sí, es verdad, Ryzen estuvo muy por encima de Intel, al menos es mi opinión, pero se han vuelto a dar la leche padre, porque este año Intel con los 13000 ha estado bastante por encima. No vamos a decir muy por encima, pero sí bastante, porque es que Intel actualmente es mejor que Ryzen en juegos, en edición, en mononúcleo y en multinúcleo. Ryzen está claro que ha hecho cosas muy buenas en estos nuevos procesadores, porque actualmente los Ryzen ya funcionan en mononúcleo a 5 GHz, 5,2 o incluso en ocasiones a 5,4. ¿Qué quiere decir esto? Que han conseguido mejorar en 800 MHz sus procesadores, pero todo esto lo han conseguido hacer gracias a un incremento del IPC que ronda entre un 20 y un 22%. ¿Qué problema tenemos aquí? Más calor, más consumo, necesitas una mejor refrigeración. Al final todo influye, sí, mejoran, pero con unas situaciones complicadas. Entonces, ¿qué dicen con estos Ryzen 8000? Pues dicen que van a conseguir mejorar el IPC con respecto a los Ryzen 7000 en un 30% aproximadamente. Además, con la nueva arquitectura de AMD, cada CCX mantendrá los 8 núcleos. ¿Qué va a permitir esto? Que podamos ver procesadores Ryzen 8000 con hasta 32 núcleos, divididos en 4 CCX. Al parecer estos procesadores Ryzen tienen unos pequeños cambios en la memoria caché. Se habla de un caché L1 significativamente mayor que con los Ryzen 7000, mientras que el caché L2 estaría unificado con CCX, el caché L3 al parecer va a estar compartido con todos los núcleos y se especula un caché L4 compartido por el MCD en la APU. Pero ¿por qué va a conseguir Ryzen todo esto? Porque al igual que Intel en su momento hizo cosas que no tenía que hacer y Ryzen lo fue superando, Intel metió los procesadores híbridos. ¿Qué es esto? Metió sus procesadores P-Core de alto rendimiento y sus procesadores E-Core de alta eficiencia energética, lo que les hizo dispararse hasta arriba. Entonces Ryzen ha dicho, concho, pues es que igual no se equivocaron tanto y lo han hecho muy bien. Así que al parecer Ryzen tiene en mente preparar algo parecido a este tipo de procesadores. No saben aún cómo se van a denominar, cómo van a ser, qué van a hacer, ni nada. Solo se ha comentado que los nuevos procesadores Ryzen 8000 van a ser híbridos como son los Intel.